Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues espero que estén muy bien. Ya, bienvenidos a la última sesión del módulo, ya es nuestra sesión de cierre. Vamos a abordar algunos asuntos, pues relacionados ya con el cierre, ya para que se preparen para cerrar y bueno, ya concluiremos con los detalles que nos faltarían de describir de tanto del foro de integración como del proyecto integrado, ¿de acuerdo? Bueno, pues bienvenidos, última sesión, segunda sesión de la semana. En esta sesión vamos a abordar algunas indicaciones. Ya la sesión pasada ya se dieron algunas indicaciones para el cierre de módulo. Y bueno, pero vamos a recalcarlas, es importante, y vamos a seguir hablando sobre el proyecto integrador y el foro de integración, ¿de acuerdo? Bien, dentro de las recomendaciones o dentro de la información que quiero darles a conocer, pues es importante que, ya les había comentado, que revisen sus calificaciones. Es muy importante porque, bueno, puede existir alguna situación de la que ustedes no se hayan percatado si es que no han revisado sus evaluaciones, entonces pues es importante aclararlo antes de que cerremos el módulo. Recuerden que la plataforma cerrará el día domingo, este domingo a las 11:55 de la noche, entonces pues es importante que cualquier situación antes del cierre pues se comuniquen conmigo, ¿de acuerdo? Recuerden la autoevaluación. Recuerden que es una actividad exclusiva de la semana 4, es un cuestionario y pues también va a cerrar con la semana y ahí no hay manera, no hay forma de que podamos recuperarlo. Entonces, por favor, les pido que realicen esta autoevaluación. Y muy importante, recuerden que no hay extensiones. Ya es viernes, entonces pues tendríamos todavía el fin de semana para poder entregar en tiempo y forma. Yo les recomiendo que no se deje hasta el domingo porque, bueno, pueden suceder situaciones, ya saben que la plataforma en algún momento puede tener alguna falla, este, o alguna situación, entonces mejor evitemos estos contratiempos con la plataforma o con la red, ¿no? A veces tenemos dificultades con el internet y como es un video, a veces tienen que subirlo, entonces tiene que haber un manejo un procesamiento de este video antes de subirlo, dependiendo en qué herramienta lo hagan. Y bueno, puede ocurrir alguna situación. Entonces no dejen hasta el final. Recuerden que no hay extensiones, ¿de acuerdo? Todavía tenemos buen tiempo entre hoy, sábado y domingo. Y sábado, ¿no? De preferencia antes del domingo. Bien, ya la sesión pasada, perdón, ya habíamos comentado, pues todas las características que debe de tener su proyecto integrador. Recuerden que van a entregar un video. Este video pues tiene que contener audio, así como los videos que los asesores virtuales compartimos con ustedes. Entonces un video con audio y de preferencia con un apoyo visual. El apoyo visual pues puede ser texto, como ustedes lo están viendo aquí, pueden ser imágenes donde se muestre eh, la problemática y el entorno del que ustedes están hablando, y puede ser también el lugar en vivo, si ustedes tienen acceso a ese lugar y pueden compartirnos desde esa locación, pues también sería adecuado. Lo importante es que tengamos un apoyo. Entonces, recuerden que es muy importante que la información esté descrita de manera verbal. Si no es así, pues ahí no se estaría cumpliendo con los requisitos principales del video, ¿de acuerdo? Muy importante, recuerden que el link también tienen que cuidar que el link sea visible y sobre todo por estas cuestiones, dado que es ya la última semana, ya es la última actividad que se entrega, y si no se entrega adecuadamente, pues no se podrá visualizar el link y pues no se podrá evaluar la actividad. Bien, como ya lo comentamos también, pues dentro de su video tienen que elaborar un reportaje, así como los reportajes que han visto en televisión o que han escuchado en radio sobre un hecho específico. Revisen muy bien los puntos que tienen que integrar, vayan integrando los puntos uno por uno conforme se van solicitando. Sugerí la sesión pasada que, bueno, se haga uso de un guión. Puede ser escrito, lo pueden tener aparte y poder irlo siguiendo, ¿no? Cuando van explicando. O pueden utilizar texto, que sería pues lo más sencillo para ustedes para que no se pierdan. Con texto me refiero a lo que están viendo ustedes aquí ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un texto
me va permitiendo seguir el orden de los puntos que quiero considerar con ustedes. Y además de que me va dando el orden, pues también me apoyo en esta información para poder seguir explicando más. No es necesario que tengan toda la información ahí plasmada, sino que solamente los puntos más importantes y ya ustedes van explicando conforme el orden de estos puntos a desarrollar. Primero van a describir un problema. Les sugiero que la problemática sea una problemática lo más contextualizada posible, es decir, lo más cercana a ustedes, pues para que ustedes conozcan el contexto. Hay muchos problemas ambientales, pues es lo de hoy, ¿no? Ya debido al deterioro del medio ambiente. Pero bueno, puede ser que si no estamos en ese lugar, pues no conozcamos exactamente el contexto. Entonces, es importante que sea un problema del que conozcan, ¿de acuerdo? Van a describir el ecosistema y su biodiversidad. Por eso tiene que ser un problema muy situado en un contexto muy específico. Si ustedes eligen un problema muy generalizado como lo es el calentamiento global, entonces pues no van a poder describir un ecosistema y su biodiversidad porque estaríamos hablando del planeta completo. Entonces, por eso es importante elegir solamente un problema muy contextualizado. El problema en un río, en una laguna, en un bosque, en un territorio que tengan ustedes cerca, que puedan describir y que también conozcan ustedes el contexto para que puedan también eh, enriquecer la información en el video que van a compartir. Ya habíamos mencionado también que voy a explicar un poquito más sobre los procesos químicos que están implicados en precisamente estos procesos de deterioro. Recuerden que todos estos procesos de contaminación, pues generalmente están vinculados a la presencia de una sustancia que no debería de estar en ese entorno. Entonces hay una serie de sustancias o una serie de procesos químicos que se llevan a cabo en ese entorno y que son los que están perjudicando precisamente ese ecosistema. Pueden describir esos procesos químicos, ya sea en el suelo, en el agua, en el aire, dependiendo de la problemática ambiental que ustedes estén tratando, pues vamos a tener alguno de estos elementos que van a estar más afectados. Aunque bueno, finalmente es común que si se afecta uno, pues se va a afectar también otro de estos elementos, pero generalmente es uno más el que se ve afectado o es el que directamente se ve afectado cuando está ocurriendo algún proceso químico en este ecosistema. Ahorita voy a explicar algunos ejemplos para que ustedes puedan ya darse idea de qué podrían mencionar de acuerdo a la problemática ambiental que ustedes están tratando. Este es uno de los puntos, este punto de los procesos químicos o sustancias químicas que están implicados. Este es uno de los elementos que más omiten en sus actividades, entonces frecuentemente ocurre que no lo consideran y no lo integran dentro de su actividad. Recuerden que todos los puntos pues son considerados dentro de la rúbrica y pues es importante para la evaluación porque si no pues va a haber una disminución de la evaluación. Y ya al final, pues van a mencionar algunas acciones, tanto ecológicas, económicas y sociales. Estos recuerden que son los aspectos del desarrollo sustentable que pues vimos apenas la semana pasada. Recuerden que estas acciones, bueno, tienen muchas acciones disponibles en el documento que se les compartió para poder hacer su actividad integradora 5, entonces pueden disponer de ese documento. Y también para las políticas ambientales pueden disponer del documento también que se proporcionó para la actividad integradora 6, ¿de acuerdo? Bien. Mencionábamos también en la sesión pasada que no necesariamente tiene que ser una política. A lo mejor su problema, el problema del que están hablando es muy específico, entonces puede ser difícil que encuentren alguna política específica que esté dirigida hacia la disminución de esta problemática. Entonces pueden recurrir a por ejemplo, algún plan, ¿no? Algún programa que se esté llevando a cabo en su comunidad, del que ustedes tengan conocimiento y que pueda ayudar a disminuir un poquito la problemática. Al final, pues mencionan su reflexión, en donde van a describir pues las consecuencias tanto ecológicas, sociales y económicas, que son estos aspectos del desarrollo sustentable, precisamente de no atender el problema que ustedes están dando a conocer en su video.
Todos estos puntos que ya describimos, pues tienen que ir de manera ordenada, así como como se está mencionando. ¿Por qué? Porque es la lógica del video, ¿no? Si nosotros no ordenamos esa información como se está, este, como se está indicando, pues entonces no va a tener lógica la información que ustedes están brindando, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Voy a pasar a la explicación precisamente de estas reacciones químicas que están relacionadas con estas problemáticas ambientales, para que, bueno, tengan un panorama, ¿no? De los procesos que ustedes pudieran mencionar. Bien. Aquí mostramos una de las transformaciones químicas más representativas, ¿no? Podríamos decir más representativas de estos procesos químicos que se llevan a cabo en esas problemáticas ambientales. Esta problemática es la lluvia ácida, ¿de acuerdo? Como podemos ver ahí en la imagen, tenemos una emisión de gases, por ejemplo, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, son óxidos de azufre y de nitrógeno, que son emitidos directamente por la industria. Entonces vemos aquí la industria está emitiendo estos gases, como ya lo vimos en sesiones pasadas, son emisiones gaseosas, ¿no? Con la que se puede medir, por ejemplo, la huella de carbono. Entonces, estas emisiones pues son producto de esta actividad industrial. Al ser gases, pues se van a mezclar con los gases de la atmósfera. Recuerden que la atmósfera pues es una mezcla de gases y entonces estos gases se van a mezclar con toda la composición normal de la atmósfera. Y entonces esta atmósfera pues deja de tener una composición normal y entonces empieza a tener gases que no deberían de estar presentes en esta atmósfera. Por ejemplo, estos dos, los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Estos óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno entran en contacto con los elementos que están precisamente aquí en la atmósfera. Por ejemplo, la luz solar, recuerden que pues, los rayos ultravioleta del sol llegan directamente a la Tierra y lo primero que impactan pues, es la atmósfera, porque es lo primero que está en contacto con el espacio exterior. Y también vamos a tener agua. Recuerden que la humedad, el vapor de agua, el agua cuando se evapora, pues llega a la atmósfera y ahí se concentra la humedad. Entonces tenemos agua en forma de vapor y ya cuando se condensa, pues es lo que forma ya el agua líquida que posteriormente forma la lluvia. Entonces, bueno, vamos a tener estos gases que van a estar en contacto tanto con la luz solar como con el agua de la atmósfera y entonces vamos a tener una modificación. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, nos puede dar lugar a algunos ácidos como el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Perdón, y el ácido nítrico y estoy hablando del dióxido de azufre. Bueno, primero aquí está el dióxido de azufre. Este me podría dar lugar, por ejemplo, al ácido sulfúrico y al ácido sulfídrico, que es este que está aquí. Y los óxidos de nitrógeno me podría dar lugar a amoníaco y a ácido nítrico, ¿no? Entonces, lo que son, por ejemplo, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico son ácidos bastante fuertes. Si recuerdan cuando cuando hicimos nuestra primera actividad sobre el pH, en donde ustedes midieron el pH de las sustancias, recuerden que la escala de pH se mide del 0 al 14, del 1 al 14, y las sustancias que tienen pHs menores a 7 son sustancias ácidas. Mientras más Mientras más cercanas estén al 1, entonces las sustancias serán más ácidas. Entonces, estas sustancias son muy ácidas, están muy cercanas al 1.
Entonces son corrosivas, porque recuerden que mientras más ácidos o más alcalinas sean las sustancias, pues tienen más poder corrosivo. Cuando estas sustancias nuevas que se formaron, que son el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, se forman en la atmósfera, pues aquí en la atmósfera tenemos agua que está condensada y que finalmente va a precipitarse como lluvia. Cuando se precipita como lluvia, pues entonces va a tener un pH ácido por la presencia de estos ácidos, y esto lo vamos a conocer como lluvia ácida. Entonces, la lluvia ácida es uno de los fenómenos más representativos y que tiene un impacto importante, porque cuando esta lluvia ácida cae en ecosistemas como las que vemos acá, es un ecosistema natural, pues entonces va a afectar las corrientes naturales de agua, va a afectar el crecimiento de las plantas, ¿no? Puede causar enfermedades o deterioro en las plantas, pueden dejar de dar frutos, pueden disminuir su tamaño, y entonces esto pues va a afectar también a todo el ecosistema por los organismos que también se alimentan de estos vegetales, ¿no? Entonces va a ser una cadena que va a ir causando daño a todos los seres vivos de ese entorno. Si esa lluvia ácida cae en un entorno eh, en la ciudad, ¿no? A lo mejor no va a dañar tanto la parte natural porque no tenemos estos ecosistemas, pero puede dañar, incluso daña pintura, daña de los autos o de las casas, de las fachadas, puede dañar piedra, ¿no? De las esculturas o de estructuras. Entonces es un daño importante que causa esta acidez. Entonces, esto es un ejemplo muy representativo de transformaciones químicas, porque hay una transformación meramente química en donde se va a convertir una sustancia, se va a convertir en una segunda sustancia con carácter ácido, y esto va a dar lugar a la lluvia ácida. Aquí abajo, aprovechando, pueden ver en la imagen, aquí abajo de la imagen está la cita. Vean, tenemos entre paréntesis, vean, la cita es de donde obtuve la imagen, pero no es la referencia completa. La cita solamente muestra al autor, y como no tenía fecha el recurso, pues le puse SF, que significa sin fecha. Pero vean cómo está entre paréntesis y es cortita. Aquí el autor no es un autor, no es una persona, no es un autor individual, es un autor institucional. Se refiere a que es una institución la que está generando este recurso, y por eso se coloca como autor. Entonces, a eso nos referimos con la citación, ¿de acuerdo? Entonces, si en su video, por ejemplo, van a usar puras imágenes, pueden hacer uso sin problema de puras imágenes, solamente con indicando la cita de donde se obtuvo esa imagen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto tiene que ver con la existencia de contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios, pues se llaman así porque son originados tal cual de la fuente original. Por ejemplo, puede ser la industria, puede ser la contaminación de las ciudades, puede ser la contaminación del tráfico vehicular. Entonces, directamente se van a producir directamente de estas fuentes, salen directamente de ahí, por eso se conocen como contaminantes primarios. Por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono o el monóxido de nitrógeno, ¿no? Estos como tal son emitidos directamente de la industria. Son algunos ejemplos, ¿no? Porque hay veces que hay otros tipos de gases que también pueden ser emitidos. Esto va a depender de la actividad industrial de la que estemos hablando, ¿no? Habrá algunas sustancias que van a liberar otro tipo de gases, pero por el hecho de ser liberados inicialmente en el primer proceso, se conocen como contaminantes primarios, ¿de acuerdo? Tenemos a los contaminantes secundarios. Estos son por ejemplo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ozono, el trióxido de azufre, el peróxido de hidrógeno. Estos se conocen como contaminantes secundarios porque se van a producir después de que los contaminantes primarios reaccionen. Entonces, estos contaminantes tienen que estar en contacto con algún detonante, por ejemplo, ya lo mencionamos hace ratito, como la humedad, el agua en la atmósfera o la luz ultravioleta, y entonces esto nos generaría un cambio químico, un proceso químico que nos estaría generando estos contaminantes secundarios. Vean abajo igual, esta imagen tiene su cita. La cita es igual una cita, un autor institucional,
y tenemos el año. Esta sí tenía el año, entonces se puso el año de la publicación del recurso. Vean cómo está entre paréntesis y es cortita, esta es una cita. Ahorita al final, que lleguemos al final de la presentación, pues ya les mostraré ya la referencia completa para que ustedes puedan ver la diferencia entre una cita y una referencia, ¿de acuerdo? Voy a cambiar tantito de documento, les voy a mostrar. Este es un experimento en donde podemos hacer, donde podemos probar, ¿no? Donde podemos demostrar cómo funciona la lluvia ácida. Tenemos tres líquidos. Tenemos el vinagre, tenemos este de acá, transparente es vinagre blanco, tenemos agua y aquí de este lado tenemos jugo de limón. Ya conforme ustedes su experiencia, cuando hicieron su experimento de la actividad integradora 1, pues ya saben que, por ejemplo, el vinagre pues tiene un pH ácido. Y también por experiencia sabemos que el jugo de limón pues es un líquido con carácter ácido. El agua, como también lo pudieron comprobar, es una sustancia que tiene pH neutro. Por lo tanto, no se considera ni ácida ni alcalina. Entonces tenemos tres líquidos y tenemos tres gises. Estos gises son estos gises que se utilizaban antes en la escuela cuando para los pizarrones verdes, ¿se acuerdan? Están hechos de un tipo de cal, es una sal, ajá, y están haciendo pues como si fuera pues los materiales que usamos para la construcción, ¿no? Es una sal que finalmente pues es extraída de sustrato, ¿no? Entonces, si nosotros lo que va a hacer el experimento es que van a poner los gises dentro de cada uno de los líquidos y vamos a ver su efecto, ¿de acuerdo? Entonces le voy a poner para que veamos. Ahí tenemos el vinagre, tenemos agua y tenemos jugo de limón. Entonces vean, observen cómo empieza a burbujear. Vean cómo en el agua burbujea, pero es mucho más leve. Y vean lo que es el vinagre y ese es el agua. Y ya dejó de burbujear. Vean, ese es el jugo de limón. Vean cuánta espuma hizo. Y aquí tenemos de este lado el vinagre. Ahorita vamos a acercar los vasitos para que veamos. Vean, ese es el vinagre. Vean cuánto se desprendió del gis. Ese es el agua. Vean cómo quedó transparente. O sea, no hubo corrosión o desprendimiento de las partículas del gis. Y este es el jugo de limón. Entonces, ¿por qué vemos estos efectos? Pues porque precisamente es una imitación de lo que haría la lluvia ácida. Y entonces esto nos estaría generando la acidez. La acidez estaría, pues, no es corrosión porque la corrosión es solamente en los metales, estaría deteriorando estos materiales, por ejemplo, de construcción, que aquí en este caso el gis estaría representando, ¿de acuerdo? Entonces, este es un proceso muy característico en donde se nota muy bien un proceso químico en donde pues este deterioro ambiental estaría participando. Muy bien, voy a regresar a mi presentación. Muy bien. Otro proceso químico es la combustión. La combustión es una reacción también muy útil en nuestra vida, está muy presente en nuestra vida.
En esta reacción vamos a tener como principal elemento un combustible. Este combustible pues se caracteriza porque está hecho básicamente de carbono e hidrógeno. Este combustible pues puede ser, por ejemplo, los que son derivados del petróleo, ¿no? Por ejemplo, la gasolina, el diésel. Tenemos otros, por ejemplo, el gas, todo lo que proviene del gas natural. Podemos tener, por ejemplo, el carbón, la madera, el papel, ¿no? Y entonces eh, todos estos elementos pues se caracterizan porque están hechos a base de carbono e hidrógeno, con algunas características que los diferencian algunos de los otros, pero todos son combustibles. Estos combustibles, cuando están en contacto con el oxígeno del aire, van a generar precisamente esta reacción que es combustión y a nosotros nos va a producir muchos beneficios porque usamos precisamente esta reacción pues para poder generar calor, por ejemplo, en el caso de las estufas, por ejemplo, en el caso de los calentadores para el baño, ¿no? El boiler, o un ejemplo que también ustedes ya trataron durante el módulo, que es el auto. Ajá, el auto, recuerden que funciona a partir de los automóviles en general, funcionan a partir de gasolina. Puede haber algunas variaciones en el combustible de acuerdo al vehículo del que estemos hablando, pero en general, pues van a funcionar a base de estos combustibles. Entonces nos produce energía. Nosotros vamos a aprovechar esta energía, ya sea para calentar, para cocinar nuestros alimentos, para generar el movimiento del auto. Entonces son beneficios que nosotros tenemos, pero a cambio, pues vamos a producir dióxido de carbono y vapor de agua. Son los principales gases de emisiones gaseosas. Ya dependiendo del combustible y de la calidad del combustible que ocupamos, pues puede haber otras sustancias que se están liberando en el ambiente y que pueden ser altamente tóxicas para nosotros, ¿no? Y en este caso el dióxido de carbono y el vapor de agua, que son los principales, pues se consideran gases de efecto invernadero que tienen efectos importantes en el comportamiento del medio ambiente, como ahorita estamos viendo en el caso de los foros, el calentamiento global y como consecuencia el cambio climático. Vean cómo aquí el texto también tiene su cita. La cita, el autor es un autor institucional, en este caso la UNAM, y tenemos el año de emisión del recurso. Entonces, a esto nos referimos con las citas. Al final ya veremos las referencias. Aquí, por ejemplo, vean cómo los productos principales de combustión siempre van a ser dióxido de carbono y vapor de agua. La energía pues va a ser algo que nosotros vamos a aprovechar, ya sea en forma de calor o de movimiento, pero vamos a estar liberando como residuos o subproductos el dióxido de carbono y el vapor de agua. Vean cómo en el caso de todos los gases, todos estos son gases, entonces pueden llevarse a cabo el proceso de combustión a partir de ellos, metano, etano, propano, butano. Generalmente la mezcla de ellos es lo que forma el gas natural, que es el que utilizamos para, bueno, el butano también se puede usar como gas eh, doméstico, pero una mezcla de todos estos pues se llamaría el gas natural. Vean cómo todos estos gases están formados a partir de carbono e hidrógeno. Coincide con la definición que ya habíamos mencionado, que estos combustibles están hechos básicamente a base de carbono e hidrógeno y van a producir básicamente como emisiones gaseosas dióxido de carbono y vapor de agua, más la energía que podemos utilizar para otros, eh, otros usos, ¿no? Que nos van a beneficiar a nosotros. Igualmente, vean la cita, tenemos un autor institucional y el año de emisión del recurso. Aquí tenemos las referencias, entonces vean, esta ya es una referencia, ya está completo, ya tenemos el autor, tenemos la fecha de emisión del recurso, tenemos el nombre, el título del, pues del texto que nosotros consultamos para poder tener la información, la página web y el link. ¿De acuerdo? Esta ya es la referencia completa. Vean cómo en la referencia no se muestra la fecha de consulta. Entonces, estas referencias están elaboradas de acuerdo al manual de citas y referencias. Entonces, no hay una fecha de consulta porque el manual ya no lo indica así. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, y ahora me voy a ir
foro. Bueno, recuerden que esta semana también es importante atender el foro. Tenemos una importante, la evaluación de este foro, pues es importante, un 8% de la evaluación de la plataforma. Recuerden que, pues, ya mencionamos los puntos también que ustedes tienen que abordar. A partir de hoy ya pueden empezar a hacer su conclusión, no desde antes. Si se elaboró desde antes, pues entonces puede haber una penalización en la evaluación debido a que, pues, tiene que haber participación durante toda la semana. Entonces, a partir de hoy, si no han generado su conclusión, pues yo les recomiendo que ya pueden hacerlo para que ya sábado y domingo pues ya estén tranquilos y ya concluyan con esta actividad de la semana. El foro, lo que aborda el foro, pues es el calentamiento global. El calentamiento global, pues se ocurre cuando la atmósfera pues absorbe una cantidad importante de energía por parte del sol. Recuerden que pues la estrella que a nosotros nos brinda energía, pues es el sol. Entonces, la Tierra, al estar en contacto con esa energía, se calienta y en forma natural, lo que debería de ocurrir es que esta energía pueda regresar, la mayor parte de esta energía pueda regresar al exterior. Sin embargo, con estos cambios que ocurren, con estos cambios ambientales que ocurren por la emisión de gases, entonces esto es difícil, ya es difícil que la energía regrese al exterior. Entonces la energía calorífica se sigue concentrando dentro de la atmósfera y entonces esto aumenta la temperatura. Entonces, este aumento de la temperatura normal de la Tierra, lo estaríamos conociendo como calentamiento global, que puede tener pues consecuencias graves, ¿no? Ya el cambio climático actual que estamos viendo en la actualidad, ya ven las lluvias tan excesivas que ha habido, no solamente aquí en México, sino en varias partes del mundo. Entonces son resultado precisamente de este cambio climático derivado de ese calentamiento global por las actividades humanas. ¿Por qué se lleva a cabo? ¿Por qué se produce por las actividades humanas? Porque buena parte o la mayor parte de estos gases de efecto invernadero que impiden que se enfríe la Tierra, pues son producidos por las actividades humanas. ¿Qué actividades? Pues como las actividades industriales, las actividades, el tráfico de autos, la generación de energía, la generación de alimentos. Entonces, muchas de estas actividades son las que generan este tipo de gases de efecto invernadero. Incluso como ya lo vimos en sesiones anteriores, cuando se trabajó con la huella de carbono, observaron que todas nuestras acciones emiten de cierta manera gases de efecto invernadero. El hecho de estar ahorita conectados, ¿no? De estar utilizando un dispositivo electrónico, ¿no? De estar utilizando para comunicarnos o para estar en redes sociales o para comprar en línea, y todas las actividades que hacemos en manera digital, pues eso también está generando gases de efecto invernadero. Claro que no a las cantidades enormes que se generan por la actividad industrial o por la generación de energía, pero sí se genera una cantidad importante. Entonces, bueno, aquí tenemos el sol. El sol genera una cantidad de radiación importante. Esta radiación lo que hace es que calienta la Tierra desde la atmósfera hasta la superficie y entonces esto genera pues una temperatura óptima para la vida, ¿no? De hecho, antes de que el hombre existiera, pues este fenómeno ya existía, ¿no? El sol calentaba, entonces esto permitió pues que se formara la vida como la conocemos porque mantenía una temperatura óptima para la vida y de manera natural esta radiación pues tiene que regresar al exterior. ¿M? O al menos la mayor parte de esa radiación regresa al exterior. Y entonces esto hace que el calor solamente estuviera de manera temporal y que se pudiera volver a enfriar la Tierra a sus temperaturas normales. Sin embargo, ya con todas las actividades humanas que generan grandes cantidades de gases, a estos gases se les llama gases de efecto invernadero. Son gases como el dióxido de carbono, el vapor de agua principalmente, pero tenemos otros, por ejemplo, el ozono,
este, los fluorocarburados son gases, se les conoce de efecto invernadero porque lo que producen es precisamente este efecto como en un invernadero, en donde ustedes saben que los invernaderos tienen la función de aumentar la temperatura. Ajá, entonces se llaman gases de efecto invernadero porque ya no permiten la salida de la energía calorífica. Al no permitir la salida de la energía calorífica, entonces empieza a calentar la atmósfera y la superficie terrestre y tenemos un aumento de la temperatura, lo cual conocemos como calentamiento global, ¿de acuerdo? Y ya con las consecuencias ambientales de este fenómeno. Vean, igual aquí tenemos la cita, es un autor institucional, el año en que fue generado el recurso y está entre paréntesis porque es una cita. Aquí tenemos algunos gases, algunos ejemplos de gases de invernadero. Vean cómo primero siempre están el vapor de agua y el dióxido de carbono. Aunque parecen en teoría inocuos, o sea, estar en contacto directo con estos gases no es potencialmente peligroso, pero la concentración es tan alta por toda la actividad humana que pues esto está generando esta problemática del calentamiento global a gran velocidad. Otros gases de efecto invernadero, por ejemplo, el metano, el óxido nitroso, el ozono, fluorocarbonado, puede variar, por eso les digo que hay una diversidad de gases de efecto invernadero. Esto va a depender de acuerdo a la actividad de la que estamos hablando. Por ejemplo, el metano se va a generar con la ganadería, ¿no? Entonces, el consumo excesivo de carne o de productos animales, por ejemplo, la leche, y todos los derivados lácteos, estaría generando que se tuviera que producir una gran cantidad de ganado y esa gran cantidad de ganado está produciendo metano y ese metano se considera un gas de efecto invernadero. Entonces, por eso depende directamente el tipo de gas de la actividad que se está realizando. Aquí pueden ver una proporción de las emisiones. Vean esta grafiquita es del 2012. Seguramente hay otras más actualizadas, pero vean cómo nos da un aproximado de 54 gigatoneladas de dióxido de carbono al año. Entonces es una cantidad enorme de dióxido de carbono, que es a partir del cual se mide la huella de carbono, que también ya la manejamos en sesiones pasadas. Esa cantidad muy grande de carbono se emite a partir de esas actividades humanas, por ejemplo, la generación de energía eléctrica, la calefacción. Aquí en México, pues solamente algunos estados en específico utilizan pues clima, ¿no? En general o calefacción. Otros no. Pero bueno, hay países en donde se requiere tener todo el tiempo la calefacción o el aire acondicionado, dependiendo del clima. Y entonces esto genera gran uso de energía eléctrica. Por ejemplo, sectores energéticos, el tráfico de vehículos, la industria, la explotación maderera y agrícola. Estos son algunos, pues las actividades humanas que más impactan, ¿no? Y a lo mejor nosotros podemos contribuir un poquito en alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el uso de la energía eléctrica, por eso en acciones sustentables que ya hemos manejado en otras sesiones, el uso adecuado de la energía eléctrica, pues ayuda mucho al medio ambiente porque estaríamos ayudando a que se disminuyera la cantidad de esta energía eléctrica que se tuviera que generar. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos las referencias y voy a revisar. Me voy a salir de aquí de la presentación.
¿Quién me vino a abrir, Pau? ¿Quién me vino a abrir, Jorge? Ay, ¿y qué no me está escuchando? Está bien bruto. Mi abuelita no está tomando. Y le digo, no, salió. Y yo, ¿cómo si? Es lo que, no, muchachos. Y que le digan, no, tengo junta de la escuela. Y yo, no, no, la actualización. Le puse en silencio. Se me escuchó todo lo que ya escuchamos. Bueno, les muestro la rúbrica para el foro para que ustedes conozcan cómo voy a evaluar. Recuerden que todavía tienen oportunidad, todavía tienen este fin de semana para participar. Entonces, pues los invito a que completen. Todavía participando desde hoy hasta el domingo, pues tendrían una correcta participación, porque yo les sugiero que al menos de 3 a 4 días a la semana participen, ¿no? Lo ideal sería que de lunes a viernes para que ya sábado y domingo ya nada más se pueda emitir la conclusión para los que tengan que terminar. Pero bueno, si por condiciones entendemos que por situaciones laborales o alguna situación no pudieran haber participado, entonces todavía cuentan con viernes, sábado y domingo, que serían 3 días suficientes para poder participar, ¿de acuerdo? Entonces, el criterio de desempeño cognitivo, pues vamos a evaluar pues los puntos que ya se mencionaron en la sesión anterior en donde deben de participar. Realizan al menos 5 aportaciones, recuerden que ese es el mínimo. Pueden hacer más, no hay problema de hacer más, pero solamente se está considerando como una mínima participación de 5. En la primera participación responden el proyecto detonador, en donde van a responder cuál es qué es el calentamiento global y de qué forma se puede abordar desde el desarrollo sustentable. En la segunda y tercera participación, se evalúa que ustedes retroalimenten a 2 de sus compañeros. Recuerden que es importante que cada una de las retroalimentaciones esté integrando información nueva al foro para que se pueda seguir con la discusión dentro del foro. Y bueno, pueden incluso, pueden complementar la información de alguno de sus compañeros, pueden incluso corregir si es que ustedes observan que hay algún detalle que puede ser mejorado. Solamente, bueno, recuerden hacer uso de la etiqueta para hacerlo de manera adecuada con alguno de sus compañeros. En la cuarta participación, responden alguna retroalimentación que alguno de sus compañeros haya realizado sobre alguna de sus participaciones, entonces ustedes eligen a quién retroalimentar. Y en la última participación, se redacta una conclusión, es lo que les mencionaba. La última participación, que es la conclusión, ya la pueden realizar desde hoy. Entonces, si se hizo antes, pues no alcanzan a leer, pues otras aportaciones de sus compañeros que se hicieron hasta hoy, todavía hasta sábado y domingo. Pero bueno, a partir de hoy ya se puede generar su conclusión para que se considere correcta, ya que ya hayan revisado algunas participaciones hasta el día de hoy, viernes. En el criterio actitudinal, pues evaluará que atiendan al 100% de las indicaciones, es decir, que respondan el planteamiento detonador como se determinó con las 2 respuestas. Aquí es importante que recuerden que el planteamiento detonador en este foro, pues está constituido por 2 preguntas, que es el calentamiento global y cómo se puede atender dentro del desarrollo sustentable. Es importante que se cubran las 2. Si no hay respuesta a las 2, solamente a una, pues entonces solamente estaría respondido de manera parcial el planteamiento detonador. Entonces aquí en la actitudinal, pues también se va a considerar que esté completa su aportación, que respondan según las retroalimentaciones que tienen que realizar a sus compañeros, que se realicen en tiempo y forma, es decir, a lo largo de toda la semana,
y todas las características que debemos de estar cubriendo dentro de un foro de integración o dentro de un foro, sí, un foro de integración. En el criterio comunicativo, pues evalúa que se organice el contenido de manera clara y coherente, que atiendan a las normas de la etiqueta. Aquí como hay un diálogo entre compañeros, pues se puede observar más aquí la interacción. Entonces, pues recuerden que siempre hacerlo con respeto y siempre tratar de enriquecer las aportaciones de sus compañeros, porque pues finalmente ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que podamos obtener algo valioso con nuestras aportaciones dentro del foro. También se evalúa que no tengan errores de sintaxis, de ortografía y de puntuación. Y por supuesto que incluyan referencias y citas en el caso de que sea necesario. Ya ahorita mostré algunos ejemplos, ya habíamos manejado ejemplos de citas y referencias dentro de otras sesiones. Ahorita también mostré algunos, entonces recuerden que también dentro del foro tienen que hacer uso adecuado de la información. Entonces, bueno, pues les sugiero que citen y referencien de manera adecuada como se está mencionando en el manual. Este criterio, a ver, lo voy a mostrar más arriba, aquí. Este criterio, que es el criterio colaborativo, se observan, es un criterio que solamente existe en las rúbricas de el foro de integración. ¿Por qué? Porque es un criterio que me está indicando pues la forma en que interactúan con sus compañeros y pues en el caso de los foros pues son los únicos medios en donde hay una interacción. En las actividades integradoras no existe este criterio porque cada uno de ustedes de manera individual pues realiza su actividad. Entonces, en este caso, el criterio colaborativo pues evalúa que ustedes participen e ingresen continuamente durante la semana. Esto es lo que les comento que es importante, se tiene que tratar de participar durante toda la semana. Yo comprendo que hay situaciones que a lo mejor les dificultan que todos los días ingresen a la plataforma, pero bueno, tengan consideración en que pues es muy poquito tiempo lo que tendrían que invertir, solamente unos minutitos invertir para ingresar a los foros en general y poder leer algunas aportaciones de sus compañeros y generar alguna retroalimentación o algún comentario con respecto a estas aportaciones. También puede ser que se evalúe la interactividad de cómo interactúan. Algunos realizan preguntas, algunos complementan la información, ¿no? Entonces, pues es importante la participación y la colaboración entre todos. Y se evalúa también que las intervenciones promuevan el diálogo. Es lo que les comento, que cada una de sus intervenciones pues tiene que estar enriqueciendo la información dentro del foro para que sigamos con la línea de discusión y podamos seguir con esta discusión del tema dentro del foro. Por último, el criterio de pensamiento crítico, pues evalúa que argumenten correctamente lo que es el calentamiento global y sus implicaciones, también que reconozcan la importancia del desarrollo sustentable y que identifiquen el impacto de las acciones sostenibles en su contexto. Por eso dentro del planteamiento detonador, pues está preguntando qué acciones se pueden llevar a cabo para atender esta problemática de manera sustentable. ¿De acuerdo? Y también aquí impacta el uso responsable de la información. Ya les comentaba que, bueno, hay este conocimiento que nosotros pues ya contamos con él, ¿no? A partir de nuestra experiencia. Entonces, bueno, si ustedes van a participar en el foro a partir de su experiencia, pues es válido, ¿no? A partir de todo lo que han leído, de lo que ya conocen de por sí de estos temas. Entonces es válido, solamente argumenten bien sus ideas y si van a tomar ideas específicas de una fuente en específico, pues hagan uso responsable de la información, ya saben, citando y haciendo referencias de manera adecuada, de acuerdo al manual de citas y referencias. ¿Sale? Muy bien. Entonces me voy a salir tantito de aquí.
Y bueno, ya para terminar, ya nada más les quiero resaltar los puntos importantes, ¿no? Les resalto necesito, es importante la revisión de sus calificaciones, no solamente de sus calificaciones, en general de su evaluación. No solamente revisen el número que ustedes obtuvieron en cada una de sus actividades, sino sus evaluaciones. Estas evaluaciones, esas retroalimentaciones van a ser válidas, van a ser importantes para que puedan ir mejorando. Ahorita, bueno, este módulo pues ya está por terminar, pero siempre es importante ir mejorando detallitos que pueden ya después impactar de manera positiva dentro de sus posteriores evaluaciones. También no olviden su autoevaluación. Es única en esta semana 4. Recuerden que cierra con el módulo a las 11:55 de la noche y recuerden que no hay extensiones para el proyecto integrador. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dentro de esta indicación, pues también comprendemos que es importante que el link que se genere para poder compartir esta información sea correcta. Para que yo pueda evaluarlo y no tengamos problemas. Sobre todo, si la actividad se va a entregar pues ya el fin de semana, ¿no? Recuerden que los tiempos de evaluación no consideran el fin de semana, entonces pues estarían evaluando hasta el día lunes y ya pues estamos pues sugiriendo que si ya se evalúan hasta el día lunes, pues ya sabemos que no va a estar abierta la plataforma y ya no va a haber posibilidad para poder volver a hacer una reentrega. Y considerando que no hay extensiones, pues entonces no se podría evaluar el proyecto integrador, que es muy importante dentro de su evaluación. ¿De acuerdo? Para el día martes 5, sería martes 5 de noviembre, ya pueden ustedes revisar su portafolio de evidencias ya con todas sus actividades evaluadas. Entonces, para ese día ya consideren que ya estará evaluado su proyecto integrador y su participación en el foro. Por lo tanto, ya estaría cubierta todas sus evaluaciones para que ustedes puedan revisar y sugerir o solicitar alguna revisión si es que así lo requieren. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces no sé si tengan algún comentario, alguna. Muy bien, si no hay comentarios, entonces dejaremos la sesión aquí. Aquí ya terminaríamos la sesión. Les agradezco a los que estuvieron asistiendo a las sesiones y a los que estuvieron revisándolas posteriormente. Espero que hayan sido de utilidad y espero que también pues haya sido un módulo de aprendizaje, ¿no? Yo creo que es un módulo que se puede aplicar más allá de la parte académica, que es importante que consideremos que lo podemos aplicar y no solamente lo podemos, sino que lo debemos aplicar a nuestra vida diaria, dadas las complicaciones ambientales que cada vez son más drásticas estos cambios, ¿de acuerdo? Bueno, pues fue un gusto para mí trabajar con ustedes. Yo quedo a sus órdenes, ya sea por correo o por mensajero de la plataforma. Cualquier situación que me quieran comunicar o necesiten comunicarse, pues estoy para servirles. Entonces, bueno, fue un gusto para mí trabajar con ustedes y pues que tengan éxito en sus futuros módulos. ¿De acuerdo? Buenas noches, hasta luego.